Estoy en Sí, comunicación con la diputada de México, María del Rosario Guzmán Avilés. Diputada, ¿qué nos puede decir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Empezó con una alta popularidad y hoy en día, por las acciones de gobierno, está bajando estas cifras. sí, Juan, muy buenas tardes acá en México. Me da un gusto saludarte y pues comentar estas cuestiones que todos los mexicanos día con día, independientemente de que seamos diputados, servidores públicos, pues hemos sufrido desde que se inició y antes de iniciar incluso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues cambios sustanciales en las instituciones del país, empezó a desmantelar diferentes instituciones, bajó presupuestos en instituciones tan importantes como fue la de salud, lo cual desmanteló el seguro popular con el que contaban millones de mexicanos y que auxiliaba en el sistema de salud a los mexicanos. Y pues esto en enero del 2020 entró el famoso Instituto de Salud para el Bienestar, lo cual... Incluso él minimizó la salud en esta crisis sanitaria, diciendo que esto era una gripe, palabras parecidas a las que tuvo Bolsonaro, y hoy en día México es uno de los países más afectados en América, lamentablemente. Claro que sí, pero independientemente de eso hay que marcar y que el hecho de que nosotros ya empezábamos con una debacle en el sistema de salud. Ya había, antes de entrar el COVID, de entrar la pandemia aquí a nuestro país de manera oficial, ya para enero del 2020, nosotros ya estábamos padeciendo una situación crítica dentro de las instituciones de salud, puesto que había escasez de medicamentos retrovirales para el VIH y manifestaciones en las calles de estos enfermos que en diciembre habían tenido su tratamiento y que ya en enero les quitaron completamente las medicinas para niños con cáncer, los padres de los niños con cáncer manifestándose también en las calles. Eso lo vimos nosotros, todos los mexicanos, todas las mexicanas, en el mes de enero, ¿sí? Cuando nos alcanza, desde el mes de enero, cuando nos alcanza el COVID, nosotros teníamos unas instituciones de salud ya empezándose a deteriorar, ya sufriendo el problema de que habían hecho un recorte de personal masivo en esta institución. Por lo tanto, no había suficiente personal capacitado, especializado para esto. Aunado a esto, el mal manejo que se ha dado a toda esta pandemia en el país, pues puso al frente al subsecretario de Salud, el cual se aferró a sus ideas, o bien siguiendo las instrucciones del presidente, no lo sabemos. Él empezó a, a impedir, se puede decir, casi impedir que se hicieran pruebas, lo cual redujo la posibilidad de salvar a mucha gente. ¿Y ustedes ¿Por qué? como legisladores qué están haciendo al respecto para fiscalizar que todos los mexicanos sean bien atendidos en el sistema de salud? Nosotros tenemos muchas iniciativas con respecto al sistema de salud. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Que también han fallecido muchísimos trabajadores del sistema de salud. Dentro de las iniciativas que se han hecho es precisamente la modificación a la Ley Federal del Trabajo para que se proteja desde el inicio de la pandemia, desde una formación de un Consejo Nacional de Salud, se tomen las decisiones correctas para proteger al personal de salud que va a enfrentarse de manera directa con estos contagiados. Lo cual no ha sucedido también. Todas las mexicanas y los mexicanos nos hemos enfrentado a padecer en las calles estas protestas, en todos los medios de comunicación, las protestas de los trabajadores de salud.
todos los tipos de trabajadores, enfermeras, camilleros, trabajadores administrativos, ya no digamos quienes están manejando directamente los respiradores. ¿Cuál ha sido la consecuencia de todas estas malas decisiones? Que nosotros tenemos dentro de los pacientes que se han intubado aquí en México por COVID, un altísimo porcentaje de muertes, cuando en otros países un gran porcentaje de estos pacientes se salvan. Aquí es todo lo contrario. Sí, aproximadamente hay 30.000 decesos. Ahorita, hasta el 26 de junio, llevamos 202.951 casos confirmados y llevamos 25.000 casos, 25.060 casos de COVID confirmados. El problema aquí que existe, Juan, es que nosotros no podemos tener unos números muy certeros. En primera, porque ya una organización civil que se llama Mexicanos contra la Corrupción se ha encargado de ir cotejando lo que son todos los certificados médicos y ver por qué fallecieron estas personas, y aquellos que fallecieron según el certificado médico por COVID no coincide con los números que está dando el gobierno. O sea, hay dos cifras, las oficiales de la Secretaría de Salud y las reales, que es la que está sucediendo. Y las dos son oficiales, ¿sí? Pero el gobierno sigue aferrado a estas cifras que da el subsecretario día a día, ¿sí? Y el mandatario federal pues sigue aferrado a sus mañaneras, en las que lo único que hace es dar el mal ejemplo. El mal ejemplo, como tú decías, minimizar la pandemia, aferrarse a no usar cubrebocas, lo cual también es secundado por el subsecretario, ¿sí? Aferrarse a que no se hagan pruebas. ¿Qué opina de las actitudes populistas del presidente que quiere rifar el avión presidencial? Y cuando el avión presidencial es muy importante para un país, y más en un país con un territorio tan extenso como el mexicano. Pues que esto nos ha traído como consecuencia grandes gastos de mantenimiento del avión presidencial, y también grandes y muy raros gastos del presidente, porque realmente hemos visto que él ha licitado, ha dado a una empresa específica, solo a una, los vuelos de todo su personal y de él mismo, ¿sí? Y esta empresa es la que ha salido ganando realmente de todas estas giras, de las cuales él pues no termina, ¿no? Él sigue permanentemente en campaña, él gasta cantidades enormes de dinero en viajar en aviones comerciales de una línea particular, de una aerolínea a la que pues le da por asignación directa, le da estos contratos, y por otro lado, los mexicanos estamos pagando un altísimo mantenimiento por el avión presidencial. ¿Qué cosa va a hacer él? ¿A rifar, entre comillas, o a rifar un no avión? Porque pues realmente no lo van, ¿cómo vas a entregarle tú un avión a la población, no? Entonces, todo esto fue un distractor de la situación también de malas decisiones de la economía. Lo estamos viendo. Hace muy pocas semanas. La imagen internacional de México fue cuestionada. Que rifen un avión, una cosa es venderlo o concesionarlo y otra es rifarlo. Es una actitud seria. Sí. Es una actitud ridícula, es una actitud en la que se está burlando de la población, puesto que la población está muy consciente de que pues, no se puede ganar un avión, ¿sí? ¿En dónde lo va a aterrizar? ¿Qué va a hacer con un avión? Y forzar también de manera autoritaria a los empresarios a comprarle miles de boletos de esta rifa. Nos está dando a entender que también habría hechos de corrupción en el gobierno de López Obrador. Es lo que te menciono con la aerolínea a la cual él está dando por asignación directa todos los vuelos de él y su personal, ¿sí? Y lo cual
está indicando que hay una gran corrupción. Claro que sí, desde que nosotros entramos hemos visto actos de corrupción muy grandes. Por ejemplo, es completamente incongruente decir que va a combatir la corrupción cuando el presidente de la Comisión de Energía del Senado es dueño de minas de carbón. Y por eso él, el presidente, está en este momento haciendo a un lado toda la inversión federal, toda la inversión del gobierno federal hacia, hacia la generación de energías limpias. Esa es su intención. Inclusive pusieron un freno a que arrancaran varias plantas que generaban energía limpia, plantas estadounidenses, canadienses, y ellos se tuvieron que amparar para poder echar, aquí en México se tuvieron que amparar para poder echar a andar esas plantas de energía que generan energía eólica o energía solar. ¿Qué pasa? Que esto ha desanimado a los empresarios de manera muy importante y ha dado al traste con nuestra economía. Nosotros traemos una economía en México que pues es, aunado al COVID, ha empezado a tener una situación muy crítica. Las predicciones de los expertos pues son muy diferentes, pero el presidente de la República, en lugar de enfrentarlas simplemente en las mañaneras, en sus constantes o diarias conferencias de prensa, ruedas de prensa, lo que hace es decir, yo tengo otros datos. No da una explicación técnica. Y eso no... ¿No piensas que las mañaneras la tendría que dar un ministro? Quizás alguien encargado del área de comunicación y no el presidente de la República. Porque es perder el tiempo de gestión. También, dependiendo de la situación, también entra el ministro o el secretario de Estado encargado de eso. Pero el problema es que todos entran a secundar, todos sus secretarios de Estado entran a secundar lo que él dice. Nadie lo puede contradecir. Entonces, ese es el gran problema que nosotros estamos sufriendo y también el desmantelamiento de las instituciones. El cambio de las leyes nos ha hecho cambios muy importantes a la Constitución, los cuales pueden afectar en gran medida la calidad de vida de los mexicanos. ¿Hay libertad de prensa en su país? ¿Uno puede criticar abiertamente los hechos negativos de la prensa? Espero que sí sigamos por cierto tiempo. La oposición, debido a esta popularidad masiva de él y que arrastró en la votación a muchísimos diputados para el Congreso Federal actual, desgraciadamente la oposición quedó muy disminuida. Entonces ellos, haciendo uso de diversos, diversas truquillos legislativos, se hicieron de la mayoría calificada y en este momento pues ellos pueden tomar las decisiones que quieran sin tener que depender de la oposición, pero por otro lado, el problema es que la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión lo que han hecho es simplemente darle por su lado al presidente y votar a favor todas las iniciativas que el presidente quiere, sean para deterioro de la vida de los mexicanos o no. A ellos no les interesa eso. A ellos lo que les interesa realmente es satisfacer el gusto del presidente. El presidente de la República tiene graves signos de autoritarismo y eso se nota en los cambios legislativos que quiere hacer. Afortunadamente algunos no se han logrado, pero en este momento sí estamos en esa situación
luchando por contener esta parte autoritaria que quiere desmantelar las instituciones por un lado y que quiere hacer cambios que dejarían a la oposición en más desventaja todavía. La última ¿Qué pasa? pregunta. ¿Qué es lo más conveniente para México? ¿Que sea reelecto el presidente Donald Trump o que gane su contrincante Biden? No, definitivamente sería mucho más, muy positivo que ganara el contrincante de Trump, puesto que él jamás se ha lanzado en contra de los migrantes, no se ha lanzado en contra de los latinos, ¿sí? Y Trump tiene un enfrentamiento y se nota que el presidente Trump es una persona que es racista. Desde un principio se le notó. Entonces, sería mucho más conveniente, no más para México, sino para América Latina, que ganara, pienso yo, el contrincante. Muchísimas gracias, diputada, muy amable. Gracias a ti, Juan. Buenas tardes.